En un ratito. Dame un segundito, por favor. This meeting is being recorded by the host of participants. A ver, en primer lugar, agradecerte infinitamente, mi estimado Alex, por tu voluntad de compartir tu amplia experiencia en los temas de topografía, de diseños viales, de levantamientos topográficos, de todo lo que corresponde a esta rama tan importante e interesante a nivel, no solo del Ecuador, sino a nivel de todo el mundo. En esta noche, Alex Fernando Ruiz nos va a hablar sobre geomática aplicada a diseños viales. Alex Fernando Ruiz es ingeniero civil por la Escuela Politécnica Javeriana. Es en la Universidad de las Californias Internacional, Baja California, en México. Tiene la licenciatura de ingeniero civil. Tiene un Autodesk University con un máster autorizado en diseño de vías. Es profesor de vías en la Universidad de las Californias Internacional, Baja California, en México. Profesor de vías en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Colombia. Profesor de vías en la Maestría de Vías en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Profesor de vías en la Universidad Católica de Azores. Su experiencia profesional en el Autodesk, Civil 3D, Revit, InfraWorks, experto en diseños y modelos BIM, geomática, investigador de ITECO en México y gerente técnico de Lutopsa Ecuador, consultor independiente. Muchísimas gracias, Alex. Puedes compartir y... Muchas gracias, muchas gracias. Gracias con todos y bueno, para mí es un placer estar con ustedes en un grupo tan privilegiado. La verdad que siempre la Escuela Politécnica Nacional siempre pues es de un altísimo nivel, ¿no? Y realmente es un placer poder compartir un poco de lo que se ha trabajado aquí en otros países con el tema de modernidad, ¿no? Que la geomática viene siendo, y pues con mucho gusto estaré atento a las preguntas que puedan suscitarse y estamos ahí listos para empezar. Bien. Muy bien, entonces voy a compartir la pantallita. Compartir la pantallita. Muy bien, vamos ahí. Bueno, vamos a empezar con lo que es geomática, ¿no? La gente a veces dice que, bueno, ¿qué es la geomática? La geomática realmente lo que es, no le quita validez a la topografía, sino más bien es la unión de la parte geográfica y la informática. La geomática, relativamente nueva, pero realmente es una ciencia donde abarca varios elementos, donde dentro de eso está la topografía. Podemos pensar en sensores remotos, podemos pensar en sistemas de información geográfica SIG, podemos pensar en modelos de Revit, estructurales, puentes, todo lo que pueda conllevar a sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, la geomática lo que nos va a ayudar es siempre a interpretar de mejor manera cuáles son las condiciones del terreno previo al diseño geométrico en el tema vial. Antes de entrar al tema vial, me gustaría un poco revisar de manera general qué es la geomática. Y van a darse cuenta cuál es, y se le puede abrir mucho el espectro de posibilidades que se puede hacer con la geomática, ¿no? Básicamente inicial, vamos a ver los sistemas GPS LTK, bueno, la estación total que la conocemos la mayoría, el tema del LIDAR y el tema del dron. Hay muchísimos sistemas también adicionales como sensores remotos, imágenes satelitales, hay también georradares, hay muchos, pero por el tema del tiempo y por llegar a ser un poco conciso en el tema vial, esto es lo que más se utiliza para el tema de trazado geométrico. Entonces, básicamente, en el tema, voy a ir directamente a ver lo que es la geomática. Por favor, si es que me confirman, ¿están viendo mi pantalla? ¿Todos? Sí, sí estamos viendo, Alex. Bien. Por ejemplo, voy a empezar de una manera muy didáctica, ¿no? Lo que estamos viendo aquí
son millones de puntos, más o menos 325 millones de puntos de una partecita de la refinería La Libertad. ¿Qué son estos puntos que estamos viendo aquí? Son producto de un levantamiento con escáner láser 3D, ¿sí? Estas burbujas que están aquí es donde se paró el escáner láser 3D. Para una idea, por ejemplo, el escáner láser 3D, aquí ven, es más o menos del porte de una estación total, pero toma 128.000 puntos por segundo. Voy a ingresar a este punto, como les decía, 128.000 puntos por segundo. Es como que la estación total comenzara a levantar 128.000 puntos por segundo. Lo que estamos viendo aquí es una fotografía 360, pero al momento que tiene la nube de puntos con coordenadas, tenemos la capacidad de medir. Vean, por ejemplo, aquí estoy midiendo la tapa. Precisión, estamos con milímetros, ¿sí? Entonces, solamente así pueden darse cuenta toda la información que yo podría extraer. Por ejemplo, para este trabajo, el proceso se hizo para restituir la parte civil, la parte mecánica, todo lo que es el sistema tal cual de proceso, los P.I.D., y elaborar si es que la eficiencia de este sistema era el correcto. Entonces, al tener toda esta información, yo, por ejemplo, puedo caminar dentro de la planta. Puedo caminar dentro de la planta. Inclusive, miren, aquí yo puedo ver el tag del equipo, ¿no? Por ejemplo, esta válvula. Nosotros tenemos aquí. Tenemos el tag, cuáles son sus direcciones. Podemos ver el estado, ¿no? Cómo se encuentra, si está oxidado o no. Por ejemplo, aquí están los protectores de calor. Entonces ya pueden imaginarse toda la información que nosotros podemos extraer de aquí, ¿sí? De hecho, cuando nosotros tenemos la información y a la nube de puntos, esta nube de puntos que la tenemos al momento que lo llevamos en un AutoCAD o un AutoCAD Plant o un CADWorks, ya podemos nosotros discriminar todas las ingenierías, por ejemplo, estructuras, hidrosanitaria, la parte arquitectónica, los acabados, ¿no? Por ejemplo, aquí están, este ya es el resultado de la restitución como tal, ¿no? Cada tubería tiene su propio elemento, su propio diámetro, qué función tiene, si es que es sistema contra incendios, si es que es de flujo, a dónde va, a dónde lleva, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante, miren, de la nube de puntos, que es un LIDAR terrestre, cuánta información se puede obtener con una precisión milimétrica. Ahora, todo sistema que se trabaje con LIDAR, que se trabaje con drone, no puede ser absoluta. Es decir, la base de la topografía, lo que es una poligonal cerrada, una poligonal nivelada, puntos de control cerrados, eso no cambia. Lo único que cambia es el método de medición y el equipo. Pero, por ejemplo, la nivelación 4 raíz de K, el ajuste por mínimos cuadrados de las poligonales, la doble reiteración, todo eso no cambia, ¿no? Esa es la base y la topografía es la misma. Por eso es que este sistema lo que hace es buscar puntos con estación total georreferenciados para tener coordenadas. Por eso decía que no es un sistema aislado, es un sistema que trabaja con poligonales. En el tema de los tanques también se puede extraer para análisis de verticalidad y deformidad, ¿sí? Eso de una manera muy rápida viendo lo que es el sistema LIDAR. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos utilizado GPS para el tema de ubicación. Hemos utilizado sistema RTK, que es el Real Time Kinematic, para ubicar targets. Ya vamos a ver en un ratito más cómo es el RTK. Hemos utilizado el escáner láser 3D y hemos luego trabajado ya con software, ¿no? Para el tema de la restitución. Entonces, miren, en un levantamiento tan pequeñito hemos utilizado ya
3 equipos y 2 programas. Pero la precisión es muy buena. Ahora voy a cerrar esto un ratito. Voy a ir a otro sistema. Otro sistema que viene siendo el tema ya del fotogramétrico, que es el dron. Trabajamos igual con nube de puntos, ¿sí? Trabajamos aquí con nube de puntos. Pero el tema está que, a diferencia del LiDAR terrestre, nosotros no tenemos la misma cantidad de puntos y la precisión no es la misma. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol y no me está midiendo bajo el árbol. Aquí, en el tema del dron, la vegetación es un problema. Básicamente, tomando en cuenta los dos sistemas, en realidad, y la parte fotogramétrica, esta es la diferencia. Con un LiDAR, como le veíamos el equipo anterior, podemos nosotros detallar de una manera muy precisa el suelo. En cambio, con el dron, podemos tener bastante bien la morfología, pero no tenemos nosotros el dato exacto, como por ejemplo, un diseño en la parte central, donde iría la estructura básica, ¿sí? Entonces, más o menos esta es una idea de los dos sistemas, ¿no? ¿Por qué lo pongo como antelación? Porque deberíamos siempre escoger cuál es el mejor método en base a lo que vamos nosotros a realizar. Para el tema vial, por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente se hace o se está haciendo bastante bien? Lo que se hace es, si no hay mucha vegetación, se puede trabajar el tema de laterales con dron sin problema, pero el tema de la obra básica en este sector, lo mejor es quitar todos estos puntos y trabajar con una estación total o con un sistema LTK y una poligonal nivelada, ¿no? Pues no tomar en cuenta todo esto, sino trabajar, si se va a trabajar con dron, trabajar aquí con estación total. Si es que se va a trabajar con LiDAR, pues aquí ya no necesitamos quitarlo, ¿no? Como ustedes ven, es muy exquisita la información y por tanto vamos a tener muchísimos puntos. Recordemos que entre más puntos tenemos, la topografía va a ser más real. Por tanto, al momento de calcular un volumen, por seccionamiento, por ejemplo, entre más puntos tengamos, pues va a ser mucho más real al momento de calcular y sobre todo de ejecutar la obra, ¿no? Entonces, para esto hemos utilizado, por ejemplo, aquí, el sistema fotogramétrico. No sé si logran ver, aquí hay unos pinchitos con unas cruces ahí. Se llaman targets. ¿Sí? Miren. Entonces, estas son cruces que están puestas en campo y luego estas cruces se les da coordenadas con un sistema RTK o con GPS o con estación total. Y estos puntos que están aquí, lo que hacemos nosotros es hacer el vuelo del dron. Lo que estamos viendo de puntitos azules son las fotografías tomadas en el aire. Y luego, cuando nosotros hacemos esta correlación de imágenes, calculamos los puntos. Por ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, esta cubierta. Por ejemplo, para esta cubierta, todas estas fotos le están viendo a él. Y viene el mismo efecto que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Para ver nosotros las cosas en 3 dimensiones, los objetos, necesitamos los 2 ojos. Si nosotros solo estuviéramos con un solo ojo, no veríamos en 3D. Por eso necesitamos los 2 ojos. Así funciona el tema fotogramétrico. Entonces, un punto que nosotros necesitamos es visto por varias fotografías. Y así se genera el punto 3D. Este punto 3D es realizado tal cual nosotros vimos en la universidad del tema fotogramétrico, ¿no? Como teníamos nosotros el espectrómetro antes, ¿no? Que teníamos nosotros con los 2 lentes, las dos fotografías iguales,
y veamos en 3D, es la misma ciencia, es el mismo criterio, es la misma base, el mismo fundamento. La diferencia es que aquí es digital, pero básicamente es lo mismo. Entonces, una vez que nosotros tenemos la fotografía con dron, ¿sí? Lo que hacemos aquí en el programa el programa es Fix4D, ¿no? En el programa Fix4D, nosotros lo que hacemos es una clasificación de puntos, donde yo clasifico y puedo clasificar y decir, por ejemplo, que, voy a poner todo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es building? ¿Qué son construcciones? Luego puedo decir qué es vías. Luego puedo decirle cuál es el terreno, ¿no? Y le puedo discriminar a la vegetación alta o la vegetación baja. No sé si aquí. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es a esta nube de puntos clasificar de tal manera que tenemos nosotros puntos que al momento de hacer la interpolación no tengamos problema. En el caso ya específico de este elemento, por ejemplo, lo que hicimos primero fue tener la ortofoto, que viene siendo el resultado de todas las correlaciones de imágenes de cada fotografía. Se genera un ortomosaico, y este ortomosaico lo que hacemos es una sola foto, pero que tiene la característica de ser georreferencial. Tiene coordenadas, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos la ortofoto, con la nube de puntos generamos nuestro DTM. Aquí me voy a detener un ratito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que hemos visto, ¿no? Normalmente, antes de empezar el tema del diseño, necesitamos tener una buena información topográfica. Por eso tuve el interés inicial de mostrarles lo que es una nube de puntos, ¿no? Y creo que está claro lo que es una nube de puntos. Les indiqué una nube de puntos con LiDAR y otra nube de puntos con drone, ¿sí? No es que la una sea mala o la otra buena. Las dos funcionan bien siempre y cuando nosotros escojamos o el terreno sea el adaptable para cada sistema. Si hay muchísima vegetación, el drone no sirve. Necesitamos un LiDAR. Pero si el terreno es limpio y tenemos la capacidad de poder tener muchos targets, como en el caso del ejemplo, pues la nube de puntos es exquisita con drone. Los costos de un levantamiento obviamente con LiDAR que con drone, hay mucha diferencia en el tema de costos. Mucho más costoso el tema de LiDAR, porque LiDAR también hay LiDAR aéreo, hay LiDAR con drone también, hay LiDAR, por ejemplo, que va en un helicóptero, en una avioneta, que es muy costoso, ¿no? Pero claro, eso para muchas extensiones de terreno. Recién levantamos para Sol Gold más de 70,000 hectáreas. Entonces, claro, es fantástico para un dron. Perdón, para un proyecto de esa característica, vida bien. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros es tener una ortofoto, ¿sí? Entonces, la ortofoto, como les decía, ya la tenemos aquí. Y en ortofoto lo que básicamente vamos a encontrar es características que a veces estando en el campo no las vemos, ¿no? Entonces, imagínense que aquí podemos ver inclusive contar el ganado, ¿no? Que estaba en ese momento. Entonces podemos ver detalles como, por ejemplo, la línea eléctrica que está pasando aquí, por dónde viene, a dónde va. Podemos ver el tema de torres, podemos ver el tema me parece que abajo había también un puente, ¿no? Entonces, sí, inclusive hay proyectos donde nosotros podemos hacer un análisis multitemporal cuando estamos trabajando con fotografías donde sabemos que, por ejemplo, ha habido, por el tema de socavación, el cauce está diferente, ¿no? Por ejemplo, el río Quijos. Entonces, la ortofoto, como está con coordenadas, se la puede superponer y se puede ver detalles que en el tiempo cambió, ¿sí? Entonces, la ortofoto realmente nos permite ver muy claramente, por ejemplo, aquí el tema de bajantes, cómo está la señalética, ¿no?
los ingresos, cómo están las casas, que a veces en el levantamiento topográfico tradicional, si la estación total vino por acá adelante, máximo toma los frentes, ¿no? Pero no toma cómo está atrás. Entonces, la ortofoto nos ayuda muchísimo. La ortofoto realmente nos permite ver detalles, sobre todo esquemáticos funcionales, ¿no? Cómo se encuentra, por ejemplo, aquí, miren cómo está el canal, ¿no? Luego de la ortofoto, nosotros tenemos, bueno, el tema nube de puntos, que la habíamos visto aquí, donde tenemos la capacidad que les decía yo de, aquí están los puntitos, no sé si lo logran ver, son miles de puntos aquí que están tomados, ¿no? Son muchos puntitos. Entonces, y la nube de puntos clasificada nos va a permitir trabajar de mejor manera el tema del modelo. Lo siguiente es el modelo MDT y el MDS. Ahí es donde voy un ratito a ver, indicarles esto. Okay. Por ejemplo, aquí, este es un modelo MDT. ¿Qué es el modelo MDT? El modelo MDT es el terreno sin árboles o sin elementos que no sean de la superficie. Por ejemplo, aquí estamos viendo que no tenemos presencia de árboles. Digamos que el terreno está, como nosotros coloquialmente le decimos, está yucho, está pelado, ¿no? Entonces, con la clasificación realizada, lo que hace el sistema o lo que hace el programa es generar triángulos. Estos son miles de triángulos con los puntitos. Porque podríamos pensar antes la triangulación que teníamos con puntos topográficos con estación total, pero elevado a 100 veces más, ¿no? 500 veces más, por la cantidad de puntos que tiene. Y de esa cantidad de puntos es generada esta triangulación. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo se nota, ¿no? Prácticamente aquí estamos viendo cuáles son los canales existentes aquí, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, el tema de las vías, que no solamente se le ve la vía, sino también los canales que están a sus lados, ¿no? Entonces, esta información es muy, muy, muy buena porque podemos nosotros ya con esta triangulación generar curvas de nivel. Entonces, el MDT es cuando está pelado. Y el MDS, voy a aquí, por favor. Este otro modelito aquí, este que dice en México. Este de México es muy bonito. Por ejemplo, aquí hicimos una urbanización allá en Tijuana, donde nos pedían ver un análisis de plataformas. Aquí va una urbanización, ¿sí? Entonces, miren, aquí está la diferencia de un MDT y un MDS. Aquí estamos viendo la presencia de las elevaciones de los techos, ¿sí? Pero si nosotros le quitamos y le dejamos el MDT, miren cómo queda. ¿Ven? ¿Notan la diferencia, por favor? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar antes de diseñar lo que queramos diseñar, es importante, si vamos a trabajar con este tipo de sistemas, es saber que estamos trabajando con el MDT, con la triangulación al piso, la triangulación limpia, sin vegetación, sin estructuras. ¿Sí? Básicamente, esta es la diferencia entre MDT y MDS, ¿no? Que eso es muy, muy importante antes de nuestros diseños. Ok. Y luego, nosotros ya con esta información, están generadas las curvas de nivel, pero le voy a generar inmediatamente las curvas de nivel. Con el MDT aquí en el programa, en el Global Mapper que se llama, puedo generar yo curvas de nivel, por ejemplo, cada 50 centímetros, ¿no? Cada 50 centímetros. Entonces, lo que va a hacer es todos esos triángulos va a generar curvas de nivel, ¿no? Va a generar curvas de nivel cada 50 centímetros.
Y básicamente esta información puede ser llevada a cualquier sistema de información geográfica. Podemos llevar a un ArcGIS, podemos llevar a un QGIS, un WaterCat, sin problema, ¿no? Entonces, ahora, claro, lo mejor sería trabajar siempre con la triangulación fina. Recordemos que siempre las curvas de nivel es una representación gráfica de la triangulación. La precisión no está en las curvas de nivel, sino en la triangulación, que es el elemento base de la medición como tal, ¿no? Entonces, mide 50 centímetros y prácticamente ya está generado, ¿no? Miren cómo se ve claramente la dirección del cauce, ¿no? Aquí se ve la dirección del cauce ya cómo está. Sí, prácticamente un 90% yo diría que es fiable. Habrá que hacer en ciertos lugares, como por ejemplo aquí las casitas, que a veces quedan puntitos basura, habrá que limpiar, ¿no? Que es muy poco. Podría hablar de un 85 y 90% de que sale ya bastante bien las curvas, ¿no? Básicamente esto es en el tema base que estamos viendo, que es curvas de nivel, ¿no? Y vamos a la implantación del modelo. Antes de entrar a la implantación del modelo, me gustaría si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, hasta ahí con lo que hemos visto, por favor. Alguien, no todos al mismo tiempo, por favor. Tenemos la costumbre al final, Alex, de toda Ok, la presentación. muy bien. Bueno, ok, bueno, cuando ya tenemos nosotros el trabajo, digamos, el detalle ya de las curvas de nivel, venimos al tema, al diseño del trazado geométrico como tal, ¿no? Bueno, ya en el trazado geométrico, bueno, yo trabajo con Civil 3D. Me parece que es una herramienta muy buena. Antiguamente, en 2012 trabajamos con Landstop y luego pues ya se generó el Civil 3D. Y en el Civil 3D tenemos buenos resultados al momento de generar información, no solamente la parte geométrica, sino también la información que nos permite llevar esto a campo. Porque, por ejemplo, si es que nosotros vamos a diseñar una vía, sea cual sea el nivel, sea, por ejemplo, una carretera de primer orden, de segundo orden, una autopista, un camino vecinal, 2 carriles, 4 carriles, 8 carriles. Como les decía, la parte base siempre va a ser el tema topográfico, que lo vimos en la primera parte, ¿no? Para el tema ya de trazado geométrico, el programa Civil 3D nos permite hacer algunos detalles ya importantes aterrizados a nuestro diseño de Ecuador. Por ejemplo, voy a generar ahorita una vía muy sencilla, ¿no? Aquí, con ustedes. Voy a generar un eje, ¿no? Y este eje a mí no me demoro nada, ¿no? Yo lo voy a generar, le voy a poner un eje 10 y sin radio. ¿Ya? Así de rápido está generado un eje, ¿no? Entonces, aquí lo chévere del programa es que nos permite tener criterios de diseño al momento que nosotros ponemos radios. Primero, lo podemos cargar con la normativa AASHTO, en donde, por ejemplo, yo le puedo decir que quiero generar una curva. Y para la curva, yo necesito decirle al programa cuál es la velocidad que tiene. Es decir, recordemos, ¿no? Para el tema del trazado, necesitamos saber cuál es el TPDA. El TPDA nos dice qué tipo de vía vamos nosotros a diseñar. Con eso aparece una sección típica. En la sección típica aparece cuál es el detalle de la obra básica, peraltes, cuál es el tipo de cuneta, cómo va para el raplén en el tema del corte, cómo va para el tema del relleno. Tenemos la estructura del pavimento, que es la base, la subbase, la carpeta asfáltica. Todo lo que necesitamos para un trazado geométrico. Entonces, por ejemplo, aquí en el programa necesitamos obligatoriamente introducir esta información.
¿Por qué? Porque esta información nos va a decir, por ejemplo, si yo le pongo a 100 kilómetros por hora, no voy a poder poner un radio de 10 o de 20. Automáticamente me va a salir un error. Me va a decir, oye, estás mal, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que garantizar nuestro trazado con criterios de diseño adaptables a la vía que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que, bueno, como es una vía vecinal, voy a ponerle a 20 por hora, ¿no? Entonces, si yo le pongo a 20 por hora, también puedo crearme una tabla de radios. Recordemos, por ejemplo, en el libro que nosotros tenemos, el libro azul que era antes del MTOP, o de Berger Protect Vía, o bueno, ahora tenemos nosotros el nuevo que todavía está por aprobarse, pero la normativa nos dice que tenemos que tener un radio mínimo, tenemos que tener un peralte mínimo, tenemos que tener una pendiente mínima, y todo va basado en base a la velocidad, ¿no? Entonces, aquí la tabla, como yo les decía, podemos trabajar con la Ashton, ¿sí? Podemos trabajar con la Ashton 2011, pero también podemos crearnos nosotros una tabla de criterio creada en base a nuestra tabla de aquí de Ecuador. También podemos crearnos nuestra propia tabla, ¿no? Con nuestras velocidades. Aquí nosotros vamos a poner la característica si es de 2 carriles o 4 carriles. Podemos poner también el método de rotación, ¿sí? Vamos a ver eso en un ratito más. Pero básicamente lo que trato de decirles es que lo importante es setear el proyecto de tal manera que al momento que nosotros pongamos radios, sepamos que estemos haciendo bien las cosas. Entonces el programa tiene la capacidad ya de decirnos si estamos dentro del rango, ¿no? Por ejemplo, aquí, como sabemos, hay 3 tipos de curvas. La curva circular, la que hemos manejado comúnmente. Tenemos también el tema de espirales. La espiral, por ejemplo, la clotoide, que tenemos nosotros LE, tenemos la circular interna y el LE de salida. O también tenemos nosotros nuestra curva, la que es en punta, ¿no? La donde tenemos nosotros LE sin la curva circular. Las que más utilizamos aquí en el país son estas 3, ¿no? Repito, utilizamos la circular con el PCPT, utilizamos la clotoide con LE, circular LE, y utilizamos la espiral en punta, la que solamente tiene 2 espirales, ¿no? Y como yo sé que son curiosos, se han de haber dado cuenta que hay muchos tipos de curvas compuestas que pueden ser diseñadas, ¿no? Por ejemplo, algo curioso esta que es la fija espiral, sirve muchísimo para el tema de minas. Estas vías que van en forma circular y van bajando, 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 esta es la fixa de espiral, ¿sí? Entonces hay muchas posibilidades, sobre todo para el tema de intercambiadores, de poder hacer curvas compuestas, inclusive reversas, y también podemos hacer curvas de foco. Las curvas de foco son las curvas inversas, donde el alfa, en vez de estar en el exterior, como normalmente está en el interior. Entonces, básicamente, el programa nos permite tener mucha versatilidad en el tema ya de elementos de diseño, ¿no? Aquí voy a poner un radio. Voy a poner un radio 50, ¿sí? El programa automáticamente lo abscisa, ¿no? Básicamente ya lo abscisa. Y este abscisado nosotros lo podemos chequear aquí. Entonces, miren aquí, por ejemplo, ya me está dando las características, ¿no? Ya me está diciendo las características de esa curva. Me está diciendo, miren, que aquí algo está pasando, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le pusiera un radio de 10, mira, aquí está muy chiquito, ¿no? Entonces, aquí el tema está que ya podemos nosotros trabajar con rumbos, podemos trabajar con abscisa, podemos trabajar, inclusive podemos trabajar con tangentes, podemos trabajar con externales, podemos trabajar con puntos conocidos o puntos obligados. Entonces la información nosotros la podemos ir editando, ¿no? Entonces de tal manera de que si nosotros, por ejemplo, estamos con un radio de 80 o arriba, yo quiero un radio de 50, si lo pongo a 50, pues automáticamente me va a cambiar, ¿no? La información es muy dinámica.
La información es muy dinámica, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, voy a cambiar, voy a quitar este elemento. ¿Sí? Y quisiera poner una curva espiral de entrada y salida. 50, 20 de entrada, 20 de salida. Ya me abscisa la espiral, la circular y la espiral, ¿no? De la misma manera, si yo quisiera abscisar una espiral en punta, pongo las dos espirales. Pongo las dos espirales, por ejemplo. 50. 50. ¿Sí? Entonces el programa automáticamente me abscisa, ¿no? ¿Bajo qué razón voy a necesitar esto? Pues en base a la morfología, en base a las características geométricas de la vía que estemos nosotros trabajando, ¿no? Si es muy sinuosa, a veces va a ser necesario trabajar con espirales en punta sin circular o con espirales que tengan circular, ¿no? Va a depender mucho de cuál es la característica geométrica. Recordemos, por ejemplo, ahorita que hice un trazado así sencillo, ¿no? Un poco para ver cómo funciona. Voy a olvidar nuevamente la circular. ¿Sí? ¿Por qué es importante el tipo de curva? Recordemos que para el tema de peraltes y sobreanchos, siempre la transición del peralte, 2/3 antes de la curva, en cambio en las espirales, el peralte va en todo su trayecto, ¿no? Igual así mismo los sobreanchos. Entonces va a ser muy importante cuando nosotros estemos con el trazado, sobre todo el horizontal, saber que si bien tenemos curva atrás o adelante, a trabajar claramente con las transiciones. Y recalco que si es que, por ejemplo, nosotros tuviéramos un inconveniente en la transición entre curva y curva con los peraltes, el programa nos va a avisar, ¿no? El programa nos va a decir, oye, estás haciendo algo mal. Okay. Eso en el tema horizontal. Entonces, claro, ya con el tema horizontal, nosotros podemos trabajar y decirle, bueno, de este eje que hemos generado, el terreno natural, que vino, ya saben de dónde vino, vamos a generar nosotros, pues ahora el perfil del terreno, ¿no? De una manera rápida decimos, bueno, el perfil del terreno es este, aquí está. Van a darse cuenta, bueno, está con la característica vial del factor vertical 10 veces, ¿no? Entonces, escala 1000, 100, y vemos que tenemos mucha irregularidad. ¿Por qué? Porque hay muchísimos puntos, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Como hay muchísimos puntos, pues claro, la topografía va a ser un poco, no un poco, sino bastante robusta para nuestros cálculos. Yo básicamente voy a hacer un diseño vertical, donde voy a aparecer con las tangentes, inicialmente. Esto es de una manera rápida, ¿no? Obviamente también aquí nosotros podemos trabajar con el tema de criterios de geométricos, ¿no? Pendiente mínima, pendiente máxima, ¿sí? Mira, automáticamente me calcula las pendientes. Y aquí también, si yo le agrego una curva vertical, automáticamente el programa va a calcularme el CBL, ¿no? ¿Sí? Entonces, toda la información. Y luego, claro, ya cuando tenemos nosotros la información detallada, por ejemplo, aquí podemos de una vez calcular el corte y el relleno al eje, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le voy a decir que me calcula el proyecto vertical y automáticamente aquí me calcula el corte y el relleno, ¿no?, en el eje. ¿Qué es lo chévere? Por ejemplo, si yo decido cambiar el trazado, automáticamente me calcula acá abajo, ¿no? De una manera dinámica, ¿sí? Entonces, esto es muy chévere porque uno puede ir chequeando, modificando y actualizando en tiempo dinámico, ¿sí? Entonces, asimismo, si yo cambiara, por ejemplo, el eje, yo lo cambiara, automáticamente me cambia el perfil, ¿ve? Yo cambio el eje, cambia el perfil. De esta manera yo puedo aprovechar el programa para
ir cambiando en base a nuestra necesidad, ¿sí? Lo tercero es el tema de la sesión típica. La sesión típica, pues, está compuesta de, básicamente, del punto de aplicación del proyecto vertical, ¿sí? Si estamos a nivel de base, a nivel de subbase. Están por aquí, aquí está. Esto. Unas secciones por ahí. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos que decidir a qué nivel nosotros vamos a proyectar nuestro trazado vertical, ¿no? Si estamos a nivel de subbase o a nivel de rasante y de ahí nos bajamos. Va a ser muy importante decidir dónde va nuestro punto de aplicación del proyecto vertical. Luego viene el elemento del ancho de la vía, viene la cuneta, y en este caso, pues teníamos nosotros aquí el tema de banquetas que están ahí calculados, y el tema también de los taludes, ¿no? El tema de los taludes, donde nosotros podemos decidir cuál es el slot, es decir, 051 o 21, en base al criterio que nosotros manejemos ya en el tema de estabilidad, ¿no? Igual para el relleno, así que 151 o 11 va a depender en base a lo que estemos diseñando. Y la sección típica, pues luego, como sabemos, la sección típica se adapta al proyecto vertical y lo que vamos a generar es prácticamente un corredor, ¿sí? El corredor no es más que generar ya pues el cálculo del volumen una vez que tenemos el trazado horizontal, el vertical y la sección típica. Entonces aquí va a generar un corredor justamente de esta calle 10 que lo llamamos. Esta 10 aquí. Y de una manera rápida. Como le ven, estoy haciendo en tiempo real, ¿no? Aquí le vamos a hacer cada 10 metros. No solo cada 10 metros. Y está generado el corredor. Está generando el corredor. Y ya. Cuando ya tenemos calculado el corredor, fíjense ustedes, aquí en planta, ya me apareció los taludes, los cortes y los rellenos, ¿no? Lo voy a hacer un drive, una vista rápida. Entonces aquí, claro, va a depender muchísimo de qué tipo de sección yo le ponga, va a depender muchísimo ahí también en la vía, ¿no? Y lo que hacemos es prácticamente hacer un recorrido tal cual nos subimos al auto, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo se va a ver. Mira, ahí están los taludes de corte y relleno, ¿no? Claro, fue una cosa chiquita, pero ya podemos ver cómo queda, ¿sí? De la misma manera, ahí salen las secciones transversales. Si yo, por ejemplo, aquí quisiera, pues, cambiar, si yo cambio por ejemplo, voy a hacer una locura, un corte súper grande. Un corte súper grande, ¿no? Entonces, automáticamente, el terreno me va a decir, oye, estás cortando demasiado, ¿no? Todo es automático. Bien. Ok, entonces, esto es con el tema del trazado geométrico de una manera rápida, ¿no? De una manera rápida. Normalmente los cursos de Civil 3D que dictamos, lo que ya vamos profundamente, paso a paso, ya tangentes, espirales, intersecciones, rotondas, ya más fino, ¿no? Pero como hoy estamos viendo la geomática aplicada al tema vial, no quisiera entrarle mucho, ¿sí? Pero aquí está. Ok. Bien, lo siguiente, y que es el tema 3, ¿no? Ya tenemos la implantación del modelo, y hemos visto Civil 3D, hemos visto el Global Mapper con el MDMDC, y vamos a ver el InfraWorks. El InfraWorks es una maravilla, es una maravilla. Miren, aquí este programa, que también es bajo Autodesk, nos permite hacer y administrar
ya de una manera eficiente el tema del modelo. Como ustedes le ven aquí, se encuentra ya la superficie cargada, ¿no? Es totalmente adaptable. Yo podría traer la vía que acabamos de diseñar y ponerle aquí. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera trabajar y hacer una vía, fíjense ustedes, le trazo aquí, le trazo acá. Se te fue el internet, estimado Alex, si me escuchas. Esperémosle un momentito. Se interrumpió, mil disculpas, no sé si me logran ver. ¿Sí? ¿Están Estás participando? compartiendo, ya, ya, listo. Estamos, perdón, no sé qué parte me quedé, estábamos ahí justamente cambiando la... Poniéndole la, poniéndole la vía estabas en el plano. Ok, ok. Bien, entonces lo que decíamos, ¿no? Aquí en el programa, por ejemplo, aquí en el programa, nosotros podemos trabajar con otro tipo de atributos. Por ejemplo, si yo quisiera poner una vía planificada, miren, yo podría ponerle, por ejemplo, compartir con todo, ¿no? No sé si dieron cuenta que solamente hice 2 clics y automáticamente ya me está generando la intersección. Me puede poner las banquetas, me puede poner inclusive la cunetita, me puede poner hasta el tema de la iluminaria, ¿no? Todo es totalmente editable, ¿no? Directamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo inclusive cambiarle, si yo quisiera, le puedo cambiar el estilo, le puedo poner, por ejemplo, un pastel en el centro. ¿Sí? No sé si notaron que es mucho más rápida, ¿no? Entonces, inclusive viene con el bordillo, con todo, ¿no? Lo interesante de esto es que se puede sacar los valores y cantidades de cada uno de estos detalles, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo cambiarle la información de la luminaria, por ejemplo, si yo quisiera cambiarle, podría cambiarlo, podría convertirla en una carretera compuesta y básicamente podría editarle si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el tipo de banqueta, el tipo de espaldón, y prácticamente dejamos de ser un simple render que antes se trabajaba mucho en el tema de arquitectura y podemos ya trabajar con modelos, pero ya precisos, ¿no? Con modelos precisos que nos permite no solamente que se vea bonito, sino que realmente esto vaya al campo. Esto vaya al campo, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría, por ejemplo, insertar un componente de carretera y aquí tengo una infinidad de detalles, ¿no? Que podría incluirlo. Se me ocurre, por ejemplo, eh, un buttercup que va desde aquí a acá. ¿Sí? Voy a darles un ejemplo, ¿no? La idea es que un poco vean ustedes
que esto va del CUP. ¿Cómo estamos prácticamente diseñando, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera, se me ocurre hacer de aquí a acá, puedo agregar en el caso que necesitase, por ejemplo, aquí en el proyecto del condado que estamos trabajando, cuando hicimos el paso deprimido, tenemos 2 niveles y podemos trabajar sin problema el tema de estructuras también, ¿no? Podemos trabajar, por ejemplo, aquí estoy generando un puente, un túnel. ¿Sí? Con todas las características del túnel. ¿Sí? Puedo, por ejemplo, también poner un puente. Entonces, un poco la intención de la charla es ir chequeando y mirando que sí podemos nosotros derivar para el tema de trazado ya modelos un poco más inteligentes, ¿no? Que nos permiten visualizar de mejor manera, que nos permiten tomar inclusive decisiones un poco más, ya más cautas, ¿no? Aquí, ya, ustedes ya, inclusive ya me dibuja con todos los detalles de las vigas, ahí están los estribos, ¿sí? Ahí están las alas. ¿Sí? Podemos poner columnas, podemos hacer algunas cosas, ¿no? Igual podemos hacer en el tema de drenaje, podemos también trabajar con ODTs, donde, por ejemplo, ODT, por ejemplo, un ODT también podemos trabajar. Podemos trabajar, por ejemplo, también si es que toda la información generada en el Civil 3D, como viene también el programa Civil 3D tiene análisis de curvas y de EDF, tenemos también análisis de, de drenaje. En el tema de drenaje, tenemos, por ejemplo, calcular con Manning o tenemos otras estructuras ya más finas. Ahí están gigantes, no se ve. Ahí están, ¿no? Podemos traerlo ya el elemento diseñado, ¿no? Con sus entradas, sus salidas, ¿no? Obviamente, ahorita le puse una cosa rápida, pero obviamente esto se puede editar, la cota entrada, cota salida, su longitud, se puede subir, bajar, se puede cambiar el ángulo de la aleta, se puede cambiar la pendiente, se puede cambiar su longitud, la cota entrada, la cota salida, si es que es hormigón, si es circular, no sé si ustedes aquí a la derecha, si logran ver, tenemos inclusive nosotros cuál es el método de cálculo, si es bombeo, si es crítico, ¿sí? Un montón de maravillas aquí, ¿no? Básicamente, entonces, lo que hemos hecho es desde una topografía, sea LIDAR, sea con drone, una buena división, lo hemos diseñado, pues y ahora ya hemos llegado a un tema visual bastante explícito, bastante moderno, ¿no? También podemos agregar, por ejemplo, lagunas, ¿no? Están las lagunas ahí. Que podemos calcular cuál es su nivel de abastecimiento con todo su cálculo, ¿no? Si yo lo hago más grande la laguna, pues me va a dar el área mayor y me va a calcular cuál es el volumen de llenado y todo, ¿no? Con sus respectivos taludes. Eso básicamente. Eso un poquito lo que quería mostrarles. Se me da el tiempo y me hubiera gustado poner ejemplos mucho más grandes, ¿no? Pero un poco la idea, como le decía a Patricio y a todos, es que tengamos un espectro de una visión, que es lo que existe en el tema de tecnologías, en el tema geomático, cómo puede incidir a un tema de un trazado, ¿no? Un tema geométrico. Entonces, en otras ocasiones tengamos la oportunidad, podemos verlo más fino cualquiera de ellos, o el dron, o el tema vial, o el infraworks, ya de manera puntual, pero
pero básicamente hemos visto de una manera muy general todo, ¿no? No sé si ahí sí ya tienen preguntas, Patricio, tú me dirás. Creo que por ahí puedo estar terminando yo. Chévere, muchísimas gracias, mi estimado Alex. A ver si le cierras la presentación para poderlos visualizar todos y comenzar la ronda de preguntas. Mucho Estimado gusto. Fernando, por favor, a ver si nos ayudas. Creo que se nos escapó Fernando. A ver, tenemos de Williams Mendoza Rivera a través del chat. Felicitaciones, muy buena charla. Al dibujar el proyecto vial en 3D, ¿podemos obtener de manera automática las cantidades de obra? Sí, sí, básicamente tenemos, primero, lo básico es corte y relleno, ¿no? O desmonte y terraplén. Y obviamente también podemos desmenuzar el tema. Muy buena pregunta. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con el tema de peraltes y el tema de sobreanchos, el cálculo, por ejemplo, de la base y de la subbase no es la misma que solo calcular el área por la longitud, sino que cuando nosotros tenemos el sobreancho calculado, cambia en base a la distancia que tenemos en la curva. El programa nos da, sí, nos da todo en 3 dimensiones, tanto en el Civil 3D como en el InfraWorks. Chévere. ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas? Sí, buenas noches. Excelente presentación, felicitaciones del ingeniero. Gracias. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo se ve taludes? O sea, cuando se está cortando una montaña, ¿cómo podemos ver estabilidad de taludes? ¿Hay que hacer algo más en el diseño para verificar eso? ¿O también este programa puede integrar otros elementos para poder revisar? Excelente pregunta. Voy a compartir nuevamente la pantallita. Y sí, el tema de taludes es un tema muy, muy interesante. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí en México tuvimos, vean ustedes, no sé si logran ver. Tenemos nosotros mucho problema por el tema de estabilidad, por la presencia de la falla de San Andrés. ¿Sí? Resulta que allá, voy a hacer esto un ratito. El movimiento tectónico permanente que tenemos en Tijuana hace que nosotros el tema de estabilidad sea un tema preponderante, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, con el método geomático, nosotros logramos determinar cuáles son las casas que estaban por caerse. No sé si logran ver ustedes, el color rojo es la línea de falla ya causada. Y luego lo que viene de color naranja es lo que viene después de la subsidencia. Es ya el cálculo, ¿no? Ahora, normalmente esto lo hacemos nosotros con solamente una sección. Acá en el programa, miren, tenemos la nube de puntos con toda la información y logramos hacer el análisis de estabilidad en 3 dimensiones. Por tanto, al momento de hacer el cálculo, nos dimos cuenta con el programa GeoSlope, que es totalmente compatible con Civil 3D, calcular en qué tiempo aproximado y qué volumen iba a caer. ¿Cómo? Con instrumentación, con inclinómetros y extensómetros. Entonces, una vez hecho el modelo matemático con un análisis cualitativo y cuantitativo, lo que hicimos es generar estos perfiles y luego los monitoreamos con instrumentación. Y al momento que se ha instrumentado con la instrumentación, se ajusta el modelo. Y prácticamente podríamos nosotros tener un tema ya predictivo. Esto algún rato lo quisimos hacer en el Consejo Provincial, en la LOC Santo Domingo, pero no nos dieron chance, no lograron entenderle al sistema cómo funciona, sobre todo de instrumentación en tiempo real, ¿no? Porque son cajitas que nos va dando la información, si nosotros ponemos cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada minuto, lo que sea, cuando ya pasa del equilibrio límite, llega una alarma al celular, al programa, donde sea, y nos dice, oye, esto se va a caer.
Entonces, básicamente sí, la respuesta es sí se puede. ¿Y cómo calcular? Pues hay totalmente la compatibilidad con, por ejemplo, el programa GeoSlop, como hay otros también, otros programas, pero ahora, como les decía, la geomática nos permite integrar este modelo a otros programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo que no solo para vías, sino también para el tema de estabilidad. Excelente pregunta, mi estimado ingeniero Alex Albuja. Hasta ahí la respuesta. Muchas gracias por su respuesta. Gracias a usted. Tenemos otra inquietud de Eva Gavilanes. ¿Estos estudios son los necesarios en el Ecuador? ¿Existe cantidad de asentamientos en fallas o cerca de ellas? Lo que comentabas, Alex, justamente. Quisieron hacer y no lo entendieron, lamentablemente. No nos dejaron hacer. Sí, no sé si ustedes notaron en el recap, cuando indiqué la planta de la refinería, yo puedo calcular inclusive las fisuras de los pavimentos. Porque antes nosotros para hacer una auscultación a ver cómo está el tema del pavimento, teníamos que ir midiendo, ¿no? Con este sistema yo puedo medir las fallas, las áreas, y no solamente medirlas, sino también hacer un análisis progresivo de afloramientos, donde hay mayor acumulación por alguna razón, e intervenir esos detalles. Por ejemplo, con el sistema escáner, hicimos con Cotecmi el análisis de aquí del túnel del Guayasamín, que tiene miles de fisuras. Y la idea fue esa, con la Católica, llevar esas fisuras y meterles ya en un dato geoestadístico, dónde son las zonas de mayor movimiento, porque las fisuras te hablan, porque son vectores, tienen dirección y cruzamiento. Entonces, eso te permite también no solamente medir, sino llevar a un modelo geoestadístico, ¿no? Entonces, lo que preguntan es, la respuesta es sí. No hay buena aceptación, no porque el sistema es malo, no hay aceptación porque la gente no conoce el sistema. O tenemos muchas dudas, ¿no? A veces dicen, no, ese dron no vale. No es que no vale. Depende para qué le estoy utilizando el dron. Entonces hay que ser muy cautos. O sea, yo he hecho proyectos con dron que me han salido espectaculares, como por ejemplo el de Tijuana, que acabamos de ver. Pero es que está limpio. No tengo nada de vegetación ahí seco. Entonces, más que suficiente con el dron, no necesito más. Y el volumen que se va a mover ahí, no necesito. Pero, por ejemplo, en la refinería, si necesito un LIDAR, porque estoy viendo yo deformaciones de milímetros. Pues ahí no puedo hacer con dron, es una locura. Por ejemplo, para el análisis de verticalidad y esfericidad de los tanques, necesito tener una precisión muy fina para determinar esos trabajos, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Ahí. ¿Quién más? Félix, por favor. Buenas noches, ingeniero Resper. Felicitaciones por esta presentación. Obviamente, esta es una presentación orientada pues a ilustrar sobre un software y todas las características que existen en el uso de estas mallas, ¿no? Pero yo como ingeniero profano, o sea, como ingeniero estructural, a mí me quedan algunas dudas. Yo tal vez tenía una expectativa un poquito diferente de la charla, porque la primera inquietud que tengo es que no le vi nunca la malla como es. No vi detalles cómo se ancla especialmente esa malla. Y mi preocupación es el uso y la aplicación que puede tener en nuestro medio, porque como decía, precisamente destinado a vías. Entonces, ¿cómo puede, hasta qué punto estas mallas pueden ayudarnos, por ejemplo, a evitar tanto deslave que existe en nuestras vías, ¿no? Entonces, porque ese es básicamente el problema. Entonces, eso es lo que quería. Y además de que, bueno, siempre en este tema de geomallas existen, pues, bueno, sistemas patentados, ¿no? Que obviamente son muy eficientes en nuestro medio, ¿no? Pero quizás también, ¿qué tal que se puede hacer en casos más pequeños, por ejemplo, deslaves
cuestiones pequeñas, hacer geomallas domésticas, ¿no? Utilizando tal vez otros productos como el reciclaje de llantas, el asunto del reciclaje de plástico y todo eso, ¿no? Esas son las inquietudes que yo quería expresarle. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es muy buena la pregunta y la puntualización. Sí, voy a permitirme, por favor, compartir nuevamente. Y justamente en el tema de la malla, es muy buena pregunta. Por ejemplo, esta es la malla. Lo que estábamos viendo ahí de Tijuana, ¿no? O sea, cada puntito, ¿cuál es el tema? Esta es la triangulación, esta es la malla, ¿no? De donde nacen las curvas de nivel. Es tan densa la triangulación que necesitamos realmente un buen computador para poder abrir la triangulación, ¿sí? Porque claro, nosotros en un levantamiento convencional tenemos un punto cada 10 metros. Pero aquí ya tenemos puntos nosotros cada 50 centímetros o cada 20 centímetros, dependiendo, y ya se vuelve una malla muy densa. Por eso es que la diferencia entre trabajar en un método convencional y con estos sistemas que tienen muchísimos puntos es el MDT. Por eso es que me permití indicarles cómo funciona el MDT. No es lo mismo, pero el resultado de curvas de nivel sí lo es, porque hay tantísimos puntos que si nosotros lo hiciéramos o calcularíamos de una manera convencional, no habría computador que logre triangular esos puntos, ¿no? Por eso es que es un sistema diferente, pero básicamente sí se logra hacer una malla, y esta malla eventualmente nos va a permitir generar curvas de nivel. Del tema de los deslaves, es impresionante la información. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la característica del, por ejemplo, la característica del MDT, nosotros tenemos mucha más información que un levantamiento donde hay mucha vegetación, nosotros no podemos visualizar, y funciona muy bien todo lo que es el LIDAR. Para el tema de deslaves, todo lo que es movimientos de masa. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en Nambija, en Saloma Portobelo, en todas las minas interiores. He generado modelos de interior mina para el tema de sostenimiento. Y el LIDAR es una belleza, porque la información es tan rica, la información es tan proba en el sentido de que me quita toda la vegetación y me deja ver cómo se encuentra el suelo, que me permite tomar decisiones en el análisis geomorfológico, hidrogeológico, en el tema de direcciones y flujos de una manera diferente. O sea, de hecho, tuve la oportunidad de trabajar con unos rusos sobre este tema, y el LIDAR funciona muy bien. Entonces, para el tema de deslaves y todo eso, va muy bien el tema del LIDAR, ¿no? El que habíamos visto al inicio, muchísimos puntos, pero al suelo. Entonces, lo indicado en ese sentido es el tema del LIDAR, mi estimado Félix. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra inquietud? Sí, Patricio, yo quisiera comentar. En efecto, el uso del sistema LIDAR es muy importante porque permite configurar el terreno, y más que nada, como dice el ingeniero, el modelo digital del terreno nos permite afinar mucho, sobre todo en las zonas inestables y de deslizamientos, pero permite el mapeo de esos deslizamientos, más no el cálculo futuro de la estabilidad, porque para calcular la estabilidad necesariamente tenemos que usar otro tipo de programas, y luego cuando con ese programa determinamos cuáles son el talud estable, se le incorpora a este otro programa. Ese programa no le calcula la estabilidad necesariamente del suelo,
Así es. sino que debe ser calculado con los sistemas tradicionales mediante otro programa. Y ahí determinamos cuál es el ángulo de estabilidad y ahí se le incorpora al proyecto. Así es, ingeniero Luis. Así, muchas gracias por la aclaración. Claro, nosotros el evento es el levantamiento topográfico actual, ¿no? Entonces, ese nos va a decir cómo se encuentra en este momento, ¿no? Y como les decía, en el análisis de Tijuana, es otro programa con el GeoSLOP, por ejemplo, donde ya se hace el análisis cualitativo y cuantitativo del diseño, donde yo pongo las líneas de falla, veo la presencia, por ejemplo, de actividad humana, veo por el tema, y ahí ya entramos en el otro campo que es la geotecnia, ¿no? Por eso les decía que inclusive nosotros hicimos el tema de instrumentación para ajustar el modelo, ya, pero ese es otro campo, pero sí fue importante nosotros al inicio determinar y hacer esta auscultación del terreno como tal, y es muy fina el MDT, justo lo que usted decía, es muy fino el MDT para detallar justamente eso, ¿no? Para tomar la decisión del diseño. ¿Dónde yo pongo mi análisis de estabilidad? Ahí está la clave. Porque si yo no pongo en el lugar exacto donde voy a analizar la estabilidad, estoy cometiendo un grave error porque estoy poniendo en un lugar donde no se va a caer. Entonces, el análisis inicial, ¿dónde voy a analizar la estabilidad y hacer este diseño justamente del monitoreo, que es un diseño el monitoreo? Voy a analizar aquí, voy a analizar acá, justamente con esta información base, ¿no? Entonces, eso para eso es la geomática. Pero ahora justo lo que usted dice, el tema de estabilidad, es otro programa, ya es otro punto, ¿no? Es otro tipo de ingeniería. Muchas gracias, estimado ingeniero Luis. Y a los tiempos que le veo, no se va a acordar de mí. Luis Ubilla, por favor. Buenas noches con todos. Hola Alex, ¿cómo estás? Mucho ¿Cómo gusto. vas? Qué gusto verte, Luis. Interesante la charla, o sea, claro, o sea, una pena hay poca gente, pero es muy interesante la charla. Te felicito en primer lugar y Gracias. solo para que nos aclares en el sistema esta parte de la geomática, o sea, nosotros tenemos hoy por hoy muchas herramientas, o sea, te comentaba un caso que tuvimos en una vía X en el que nos contrataron y nos tocó arreglar un modelo que estaba mal porque habían hecho con un escáner. Pero lo que quiero que tú nos indiques, igual con tu experiencia, lo que yo te cuento de lo que nos pasó. Nosotros utilizamos estación total, niveles, un dron y también pudimos sacar mejor el modelo que con el escáner, simplemente porque no se había hecho la limpieza que tiene, porque tienes bastante información, te salen las ramas, te sale basura, te sale todo. Entonces eso me gustaría de pronto que tú profundices y nos indiques con tu experiencia que no solo un equipo, un dron te hace la topografía, sino que es un conjunto de herramientas y con los puntos de control tú puedes obtener los resultados, porque no es tan simple como a veces se piensa. Sí, gracias, mi estimado Luis, qué justo verte. Claro, sí, nosotros necesitamos determinar claramente cuál es el equipo a utilizar, como les decía al inicio de la presentación. Por ejemplo, para minería subterránea. Para minería subterránea, yo no puedo trabajar, hay un dron ahora y hay drones que pueden trabajar, pero necesito yo tener mucha información de las cavidades, porque la característica de las galerías mineras, sobre todo las artesanales, es que llegas a puntos donde tienes bóvedas, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Saruma Portobelo, por ejemplo, vamos a determinar dónde están las pilastras. Entonces, imagínense ustedes, yo no puedo poner puntos GPS dentro de la mina, obvio, no hay satélites, pero yo tengo un GPS al inicio y uno al final. ¿Cómo se acopla esa nube de puntos en el interior mina? Va el escáner, levanta, pero yo necesito puntos vistos que sean medidos con estación total. Yes. O sea, el escáner se apega o se calcula en base a puntos de estación total. ¿De dónde nace la estación total? De una poligonal cerrada. Eso digo, o sea, la topografía base, la de Álvaro Torres, esa no ha cambiado. Teníamos puntos de control, puntos cerrados, poligonal cerrada, nivelada, y luego ahí
ahí con esa poligonal viene el escáner y mide. El escáner no es una maravilla, el dron no es una maravilla, no es Disney que con una varita mágica y ya está, no. Lo que sí tenemos, como les decía, es muchísimos puntos. Ahora, ya en el manejo mismo de la información, como tú mismo dices, Luis, lo importante ahí es saber discriminar a qué quiero llegar. Por ejemplo, en el tema de la refinería que les había indicado, en el tema de la refinería hay tanta información que si a mí me dicen, ¿sabe qué? Restitúyame todo. O sea, todo es, tengo cables de luz, tengo los focos, o sea, puedes imaginarte lo que es todo, ¿no? Entonces, realmente hay que saber, y ahí está un poco la experticia, saber qué discriminas para qué cosa. Como decía, por ejemplo, mi ingeniero Torres, ¿no? O sea, yo voy a filtrar mi nube de puntos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que necesitaba hacer transeptos en el tema biológico. Entonces, ellos no querían el piso, ellos querían la copa de los árboles. Lo contrario. O sea, a ellos no les interesaba el piso. Ellos me decían, necesito saber cuál es la altura de este árbol. Entonces, ahí me tocó hacer un filtro al revés. No quiero el piso, quiero lo alto. Quiero la copa de los árboles, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, ahí llegamos a lo mismo, que es dónde y cuándo es la información que necesitamos para poder nosotros detallar, ¿no? Ahorita aquí en plan, no sé si están viendo mi pantallita un ratito aquí, sin extenderme mucho, pero, por ejemplo, esto es Arma Portobelo, ¿no? Lo que estamos viendo ahí son las galerías, miren. Entonces, las galerías están a diferentes niveles, ¿ven? Cada una de ellas es una concesión. Y, por ejemplo, aquí nosotros caminamos cada una de las galerías. Y eso fue un trabajo, pero no tiene ni idea qué complicado, porque había sectores donde no había oxígeno, había sectores donde no había, bueno, no hay luz en todo lado, pero trabajar en este tipo de sistemas es complicado. Entonces, si yo no tengo georreferenciada esta nube de puntos, mi nube de puntos puede salir y pegarse con otra fácilmente. Si yo tengo un error, por ejemplo, de 1 centímetro al inicio, con 1 centímetro me puedo ir y como son kilómetros y kilómetros de galería, esta galería puede toparse con la otra sin problema. Entonces, por ejemplo, para Nambija, para hacer el análisis de movimiento en masa, nosotros pusimos un INCREX. Entonces yo necesitaba calcular la inclinación para poner. El INCREX tiene la capacidad de no ser solo vertical, ¿no? Sino también inclinado. Entonces necesitaba saber exactamente dónde le ponía yo al INCREX para poder medir sin llegar a la mina de abajo, destrozarle y que me logre tomar la deformación. Entonces fíjense ustedes, por eso es que es clave tu pregunta y la respuesta es definitivamente necesitas tener puntos de control cerrados con poligonales cerradas. Los instrumentos cada cual tiene su razón de ser. No puedo nivelar con una estación total, no puedo levantar con un nivel, ¿sí? Entonces, en base a lo que realmente se necesita, hay que utilizar el instrumento adecuado. Y como en este caso les indico, ¿cómo manejo la nube de puntos? Por ejemplo, aquí, yo no tengo aquí árboles, ustedes no están viendo aquí a los mineros trabajando, que en el momento que yo medí, estaban los carritos de las minas, estaban los rieles, ¿no? No, aquí están viendo ya el producto final, que es el volumen de la galería como tal. Entonces, ese es el manejo de la información. Esa es otra historia. Esa es otra historia, saber manejar la información. Lo que te ha pasado en el caso real es que no es que está la nube mal, no es que no es que el escáner está mal, sino que el manejo del escáner, el uso y manejo del escáner es el que está mal llevado. Si el escáner, que tiene esta propiedad impresionante de medir así, no está georreferenciado, no te sirve. Si la nube de puntos que está georreferenciada no está bien filtrada, no te sirve. ¿Sí? Entonces, sí hay que saber manejar y yo tengo, no sé, algún rato, si hay chance, les puedo pasar y compartir. Tengo para el INEGEM, que yo trabajé en el Instituto de Investigación, logré hacer un protocolo de procesos de uso de manejo del escáner.
donde estaba desde el inicio las medidas y cómo llevar los pasos adecuados para el manejo de la información. Con mucho gusto yo les comparto ese manual de procesos y procedimientos, que es muy, muy interesante también cómo tener una información adecuada. Gracias, mi estimado Luis, por tu pregunta. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Sí, yo tengo una más. A ver. Bueno, en una maestría que estuve, yo tuve también unas clases sobre este tema de verificación de levantamientos de edificios históricos mediante línea de puntos. Y esto sirve también para, un poco también con la georreferenciación, que bien lo hablas, y puntos de control, para mirar fachadas, ¿no? Fachadas del daño que se tiene en piedra, a lo menos en fisuras, en grietas. Y también se puede hacer ese tipo de proyectos para mirar desplomes de fachadas. Ahorita estoy trabajando en un proyecto de un edificio que también hicimos una ortofoto de esta forma para ver qué pasa con el proceso de degradación que tiene el mortero frente a unas fachaletas. Entonces, con este tipo de puntos se pudo observar con qué precisión se tiene lo que se ha lavado, el emporado, y que está cayendo hacia abajo volúmenes bastante grandes y que se han desprendido y casi mataron a algunos dueños en planta baja, ¿no? Entonces, sí es saber utilizar este tipo de geoinformática ayuda en otras áreas también de la ingeniería, ¿no? No solo en esta área que estamos hablando de vial, de tuberías, sino también nos da en procesos patológicos que podemos observar en un edificio. Sí. Claro que sí, así es, mi estimado Alex. De hecho, hicimos también el análisis de una cúpula aquí en el centro, ¿no? Donde realmente está muy fisurada y es muy posible que pueda desprenderse. Y de hecho, el análisis, justo lo que decía el ingeniero Torres, ¿no? Ya, ok, tenemos la nube de puntos, está bien, podemos nosotros reconstruir lo que sea, pero de ahí, ¿qué sigue? Y ahí sí viene el que sigue es, a ver, ¿cómo analizo? Entonces ya vienen otros programas, ¿no? Ya viene otro análisis, ya vienen otros argumentos. Por eso yo les decía, yo le puse la presentación como vial, como por ponerle algo específico, ¿no? Pero la tecnología es, pero para muchísimas cosas, ¿no? O sea, esa es la idea de la charla, abrir un poco el espectro, saber qué podemos hacer, y cada uno tiene su complejidad, mira que aquí un grupo de masters de Ambato hicieron este tema de la cúpula, y sí es un análisis de elementos finitos. Y el análisis de elementos finitos, cuando ya hicimos el modelado posterior al análisis, entonces se ve claramente cómo en el tiempo se va dando ese análisis. Entonces decimos, mira, por aquí va a suceder una fisura posterior, y la fisura está ahí después posterior, porque la carga es la calculada, es la adecuada, porque el modelo fue, como te decía, con elementos finitos bien diseñado. Entonces sí puedes llegar a tener una cierta certeza en el tiempo, lo que puede ocurrir cuando tienes muy bien, primero, levantado, y segundo, estudiado, ¿no? O sea, el siguiente paso. Eso. Una pregunta más que la difícil, ¿no? Los costos. Los costos. Ya, a ver, más o menos el tema del dron siempre está por el tema de hectáreas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en 1000 hectáreas que en 10 o 5 o 1. Entonces, el tema del dron puede ir desde los $20 la hectárea hasta un trabajo puntual de $300, $400, ¿no? El escáner láser, a ver, el escáner láser tiene un costo, ahora en el mercado están entre 80 y $100,000, un escáner. El dron, el LiDAR con dron, ese está más o menos entre 50 y 60.
digamos, más o menos, un bueno, ¿no? Porque hay más caros, ¿no? Rigel, por ejemplo, ¿no? Carísimo, 130.000, 200.000 dólares. Y el más caro, que es el lidar aéreo, que se está pues por $500.000. Ya, es una locura, ¿no? Pero ya en el tema del servicio, por ejemplo, el tema de la refinería, por decir algo, ¿no? El costo aproximado del escáner diario es de $200 el alquiler, más o menos, por tener una idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo vamos a hacer una planta industrial o un levantamiento de un talud, entonces lo que se hace es, usted dice, bueno, un costo de $200 el día, y a la final no es tan costoso, porque yo lo que podía haber hecho con un equipo de topografía que me demore 3 días, con 3 personas, con la comida, con todo, y el hotel y todo, yo voy con el escáner de un solo barrido en una mañana. Entonces resulta que no fue tan costoso y la información que tengo es mucho más robusta. Entonces un levantamiento de un talud puede costar $700. Lo hice en un día y voy con una persona que maneja y otra que opera y ya está. Y puede costarme $700, pero puede ser que el levantamiento que haga con un método tradicional me cueste más porque tengo que poner más gente que se me suba al talud, que tenga más precaución y nunca voy a tener la cantidad de puntos que puedo tener con el scan, ¿sí? Entonces sí hay que ver un poco eso, pero además, los costos ahora ya no son como antes, que era una locura, una cosa que era impagable, ¿no? Entonces ahora ya, como todo, ¿no? Algún rato pasó lo mismo con estaciones totales, algún rato pasó lo mismo con los GPS, ya los costos ya se van abaratando, la verdad. Hay gente también que ya se va comprando los equipos. Con Vietic, por ejemplo, trabajamos mucho también, con Jacobo, papá e hijo, ¿no? Porque ellos también están con el interés de innovar, ¿no? Entonces conversamos mucho con ellos, con Cotecni también, con Mario, con Fernando. ¿Por qué? Porque ellos, para vender un equipo, primero están analizando qué necesidad tiene la gente. ¿Qué necesidad tiene la gente? Entonces, compartimos mucho porque decimos, bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Ves? Que estamos con el tema de taludes. Sí. Ahora, como estamos ya en el tema de aluviones, o el tema de socavaciones, entonces la gente está mirando equipos y ver qué nomás hay. Entonces ya el sistema un poco ya se está abaratando. Lo que sí todavía es caro es el tema del lidar aéreo. Ese sí es caro todavía, ¿no? Pero aunque no crean, por ejemplo, 70.000 hectáreas está por ahí por los $25, $20 la hectárea, ¿sí? Entonces, claro, ya empresas que tienen ese rublo que lo pueden manejar, ¿no? Pues es un proyecto grande, por ejemplo, hicimos el tema del nuevo aeropuerto de Guayaquil, es inmensísimo eso, ¿no? Eso fue a $5 la hectárea, por ejemplo, por la cantidad de hectáreas que había. Entonces, va a depender mucho, pero la verdad es que no hay que asustarse ya de los precios. Ya no, ya el Y tema... para un puente, más o menos, un puente de 30 metros de luz, para sacar un costo aproximado, ¿cuánto más o menos sería? De 30 metros de luz, por ejemplo, ese es un levantamiento de un día, ¿no? Entonces están, Sí, por ejemplo, en los $700, $800. ¿Qué se necesita? Por ejemplo, necesitaríamos, si es que no hay puntos de GPS de control, que normalmente sí hay, ¿no? Tocaría llevar GPS. Si no, pues hay que poner GPS. Obligado, estación total. Obligado, lo que decía Luis. Para que eso salga bien, necesito georreferenciarle bien. No es que llego con el escáner y ya me fui. No, eso no. Eso, cuando ustedes escuchen eso, ya no les crean. Eso no es verdad. Hay que georreferenciar. So, yo pongo puntos de control, pongo targets, pongo dianas, pongo lo que sea. Me paro. La estación total sale de puntos GPS de control y ahí sí georreferencio la nube de puntos. Entonces, de hecho, yo, por ejemplo, sé mucho tener testigos de donde voy con el RTK y tomo puntos aleatoriamente y esos puntos los chequeo a mi nube de puntos. Tienen que darme lo mismo. Tiene que darme lo mismo, no hay dónde. Entonces yo pongo puntos aleatorios siempre por revisar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que el escáner no estuvo bien parado, puede ser que el escáner se movió, cualquier cosa puede pasar. Entonces, se necesitaría con GPS si es que no hay puntos. La estación total y el escáner. $700, $800 máximo el día. Y ya está. Y ahí está la nube de puntos, ¿no? Ya de ahí viene el costo de qué queremos hacer con esa nube de puntos. Queremos detallar, por ejemplo, me dicen, no, necesito yo detallar, dibujar lo existente.
las vigas, en esto, los neoprenos, cómo está el estribo, dónde está el nivel de socavación, tiene barandas o no, está, hasta las fisuras puedo medir ahí, si es que donde hay fisuras, marco las fisuras, si tiene barandas o no, la luz del puente, dónde está el inicio del estribo, eso ya va a depender qué necesitamos hacer, ¿no? Por ejemplo, hay otros casos que me van a decir, yo no quiero nada del puente, lo que necesito es el LIDAR, porque voy a calcular el antes, aguas arriba y aguas abajo del puente, para sacar las secciones y hacer mi análisis hidrológico, hidráulico. Entonces yo no hay la nube de ni le paro, ni le paro bola al puente. Va a depender qué necesitamos hacer. Eso mi estimado. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué más? Están buenas las preguntas. Lucho quiere hablar. El grado de aplicación del LIDAR, del sistema LIDAR, cada vez es mayor, ¿no? En la agricultura, en las ciencias geológicas, en la geotecnia. Recién, bueno, no tan recién, pero hace unos 2 años, se acaba de descubrir una de las ciudades mayas más hermosas, más grandes y más desarrolladas que no habían sido descubiertas. ¿Por qué? Porque estaba cubierta con vegetación. Como el sistema LIDAR penetra la capa vegetal y le da la capa sólida, es decir, lo que rebota el láser, descubrieron esa ciudad fantástica. Y así en varios casos, por ejemplo, para trabajar en el área de estabilidad de taludes, de esto mismo de lo que pasa en el Pichincha, la combinación entre el modelo digital del terreno que nos da el LIDAR y la ortofoto, a su vez, que se obtiene con el mismo equipo, permite establecer esa comparación del terreno con una calidad excelente, combinando la foto con el modelo digital del terreno. De tal manera de que en realidad la ingeniería se está desarrollando mucho más rápido y mucho más precisa desde que se está aplicando este sistema LIDAR. Sí, así es. Esa es justo la idea, mi estimado ingeniero, del tema geomático, ¿no? O sea, el LIDAR es uno de los sistemas de geomática, porque también se hace lo mismo también con imágenes satelitales, con imágenes raster, se puede trabajar inclusive con georradares también, dependiendo de la precisión que necesitamos, pero también se puede trabajar y tener modelos muy interesantes. Pero el LIDAR, en los campos que usted ha mencionado, es lo mejor que hay. Lo mejor, es muy exquisito. Nosotros llevamos 8 proyectos ya con SELEC para líneas de transmisión, es una maravilla. Porque no solamente analizamos el tema del MDT, sino que ya también hacemos un análisis, por ejemplo, dónde se encuentran los obstáculos, ¿sí? Dónde hay pantanos. Hacemos un análisis, nosotros ya le metemos el tema geológico. Ya podemos saber, a ver, cuáles son las zonas de inundación, donde nosotros tenemos presencia, como les decía, de pantanos por la vegetación de la ortofoto. Entonces dice, mira, aquí está, este tipo de vegetación, esto es zona pantanosa. Y se verifica, se va a campo y se verifica, y es mucho más versátil ya tener estos elementos en una franja, y como les digo, el tema de la medición es fantástica, ¿no? ¿Qué pasa con líneas de transmisión existentes? También ya hay el LIDAR y también hay el sistema para ver los puntos de calor en las catenarias, donde nosotros tenemos puntos o zonas de calor, y saber qué es lo que está pasando ahí con el tema del cable. Algo está pasando, y esos puntos ya en análisis ya fino eléctrico, se puede determinar puntos de calor que son puntos importantes, ¿no? Entonces el LIDAR es una cosa fantástica, así como dice el ingeniero Torres. Eso es. En el año 2020, en la pandemia, en el mes de octubre, construí una base muy grande para Linde en Guayaquil. Y obviamente por estar en pandemia, prácticamente no existió fiscalización. Como somos proveedores antiguos, confiaron y el trabajo lo terminamos. Pero al final fue un chico, un profesional guayaquileño, con
entendería un escáner láser, levantó todas las armaduras, levantó absolutamente todo y al final nos dio las cantidades realmente ejecutadas. Y nos dijo, tú has ocupado tantos kilogramos de hierro, tantos metros cúbicos de hormigón y todo absolutamente. Y claro, es lo que tú decías, Alex. Medía el escáner láser, no sé si es que ese es el equipo del que yo estoy hablando o un similar, no lo sé. Medía los diámetros de las varillas, medía todo absolutamente. Y nos entregaban los dibujos y nos decían, tantos kilogramos. Entonces, realmente, este tipo de sistemas ayudan muchísimo también en el tema de fiscalización. Sí. Porque en definitiva, las cantidades son mucho más exactas y es muy fácil, en cierta manera, garantizar que una planilla esté correctamente realizada. Ya no hay los excesos que pueden darse o los déficits también que pueden darse. Yo tenía una inquietud nada más, ya que Alex también preguntó el tema de los costos. Me pregunto yo, a los programas convencionales, vamos a especular un edificio. Obviamente, los diferentes municipios o las diferentes instituciones te piden en CAD, en programas muy comunes. Entendería que el traslado de la información de estos sistemas es muy simple y muy fácil. Sí. Te voy a ser sincero, aquí toca al revés, del 3D pasar al 2D para el municipio, para que ellos puedan visualizarlo. A ver, de los dos temas te comento. Sí tuve al inicio problemas con el tema del escáner, no voy a decir qué empresa, pero yo le medí, hice un barrido con escáner antes de cuando estaba a nivel de su base, ¿ya? Una vía. Y luego le pasé cuando estaba el terminado, la carpeta. Entonces, claro, yo tenía el antes de la nube y el después de la nube, ¿no? Y voy a decir que había que poner 3 pulgadas, ¿no? Y solo estaban 2. Pero claro, obvio, la planilla estaba por 3 pulgadas, ¿no? Pero ahí tuve problemas, pero porque digo, oiga, pero no me está cuadrando, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues claro, ahí hubo un tema de una viveza, ¿no? Del constructor y ahí ya se armó un buen relajo porque cuando yo estaba haciendo un demo, yo hice un demo de eso, ¿no? Entonces le dicen antes y después y resulta que ya apareció, pues había, el constructor estaba ahí comiéndose una pulgada. Otro también fue justamente en Yachay, y yo fui a hacer el escáner. Eso es cuando una de las columnas yo le mido y yo saco la verticalidad para hacer el ejemplo, ¿no? Y no me daba la verticalidad. Y en Yachay también estaba movido. Entonces sí, obviamente eran demos, porque claro, en todo ese tiempo era demo para que la gente vaya viendo, ¿no? Y ese es el problema cuando ya tú te das cuenta que el sistema es tan preciso, ya no puede llevar. Hice un proyecto en México de un colegio antiguo, que le iban a hacer un hotel 5 estrellas. Parecido, el colegio era muy parecido al colegio San Fernando, aquí cerca de San Francisco, muy parecido. Y te cuento que UNESCO me pidió el archivo en infrawork, el archivo BIM. El archivo BIM ya no quiso planos. O sea, ya todo me dijo, dame el modelo maquetizado, porque ojalá haya otra oportunidad. Les quisiera indicar cómo se hace el análisis de interferencias ya en el InfraWorks, cuando ya yo tengo la hidrosanitaria, tengo la civil, tengo el arquitectónico, tengo todo puesto ahí, ¿no? Y ahí puedes poner tú la planificación y ya entramos al 4D y 5D. O sea, ahorita estamos viendo el 3D, ¿no? Pero cuando ya entramos al sistema 4D y 5D, que es el tema BIM, que es el manejo de información, donde ya tienes costos, donde ya pones las cantidades y también pones el cronograma, tú vas avanzando con tu obra y vas viendo en el sistema cómo vas avanzando hasta el último tornillo es contabilizado. Por decir, si es que tú te olvidas, te voy a exagerar, de poner un aire acondicionado, el programa ya no te deja, porque tenía que estar puesto en ingeniería. Entonces yo cuando presenté el proyecto, ya no me aceptaron planos. Dijeron, deme el modelo BIM. Y en el modelo BIM estaba todo. Estaba costos, estaba todas las ingenierías.
Y ese modelo BIM luego fue observado. Ve, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Y luego ese modelo BIM, ese fue el que va llevado a la obra. Es el que fue llevado a la obra. Y hoy tienes ahí, tienes un hotel 5 estrellas allá. Una maravilla el modelo BIM. Ya es lo que vamos a llegar. En poco tiempo vamos a llegar. Así como el IDAR ya prácticamente se va a hacer una necesidad. El modelo BIM también para el tema de edificios. A un rato sería bueno ver también el tema de Revit, que es una maravilla el Revit. Es una maravilla el Revit. Va a ir todo, ¿no? Vamos a ir a llegar allá. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque optimizamos costos. O sea, para el constructor es una maravilla, se optimiza muchísimo dinero. El tema de desperdicios es muy, muy, muy diferente a lo que normalmente trabajamos. Lo que te ha pasado a ti, mi estimado Patricio, en el tema de fiscalización, es verdad. Es verdad, si con el escáner puedes, como ya tienes el diámetro, calculas y te da, pero lo que realmente pusiste, o sea, ahí no hay dónde escaparse, no hay dónde realmente moverse, ¿no? Y como el sistema es rápido, son 128.000 puntos por segundo, y en 3 minutos que da la vuelta, o sea, tienes cualquier cantidad de información. Entonces, tampoco es que es un método lento, es un método rápido. Lo lento está realmente lo que decía Luis, es en extraer la información que esté bien levantada, bien ajustada y saber qué voy a utilizar. Ahí está lo lento. Saber qué voy a maquetizar y qué voy a traer. Porque cabe mencionar, y discúlpenme la palabra, a veces el sistema puede prostituirse si no se maneja adecuadamente. Porque no, pues no me sirve, no es que no sirve, sino que la persona que está extrayendo la información no extrajo lo que se necesita. Como decía Luis, había árboles, personas, basura, perros. No puedo generar curvas de nivel con eso, tengo que limpiarle. Tengo que limpiar la información. Y una vez limpia, ahí sí procedo yo a generar el MDT o el MDS, dependiendo de lo que necesitamos. Eso es. Eh, Qué una, interesante. una experiencia, digo yo. Bueno, bueno, nosotros estábamos haciendo el reforzamiento sobre Ingapirca y Ingapirca estaba montado sobre una digamos, sobre un estrato de un macadam grande y nosotros estábamos ver cómo se deformaba, ¿no? Y se compró este equipo a través de un convenio internacional. Se levantó eso y se hizo la maquetización y entonces, claro, la limpieza de los datos era lo más importante porque había un montón de cosas que se veían que tenían la piedra, ¿no? Tenía una pátina que tenía musgos, hongos y cosas así. Y claro, les sirvió para muchas cosas este modelo, ¿no? Uno primero para saber el daño y el grado de afectación de la piedra, cómo consolidarle, cómo realizar algún tipo de tratamiento. Y también para hacer un modelo estructural 3D para ver si estaba deformándose de alguna forma algún elemento. También nos sirvió para saber cómo el agua llegaba a ciertos niveles y se empozaba. Entonces, con eso determinar qué posibles daños se ocurrían en ciertas áreas. Bueno, esa es una experiencia, pero lo que yo estoy pensando ahora es, estamos formando a la gente ahora en la universidad para estas cosas. Y claro, ahora cuando yo digo esto es porque en realidad, a mí cuando me piden un proyecto estructural, ahora nosotros estamos entregando en BIM, ¿no? Y eso es una diferencia porque ya al conectar el modelo de Revit y conectar todo el proceso de diseño estructural en un proyecto arquitectónico y todas las ingenierías, al menos cuando hicimos un hospital, se nos llevó a dar cuenta las interferencias que teníamos en vigas, en parte de hidrosanitaria, todo lo que es aire acondicionado, y tocó cambiar muchas cosas a los unos ingenieros y a mí por la parte estructural. Entonces, en ese sentido, creo que, no sé cómo estamos en las universidades, estamos formando a esto o seguimos en el método tradicional de generar topografía. Claro que hay que enseñar la topografía básica, pero sí creo que hay que integrar todas estas herramientas que no son digamos,
digamos, ha habido un mejor desarrollo, pero ya existían desde hace muchos años. ¿Qué te parece a ti, Fernando? Es que yo estoy de acuerdo contigo, por eso es que estoy dando clases en Colombia y en México, porque aquí todavía no, no hay un nicho de enseñar eso. Y se puede hacer cursos, todo, pero en la universidad no. Allá en México ya está, allá los chicos de ya quinto, sexto nivel ya están viendo esto, ¿no? Y por eso yo voy muy de vez en cuando y, y hago yo los talleres ya de especialización, son talleres de especialización. De hecho, los equipos, por ejemplo, ya las universidades ya compraron un escáner, ya tienen un escáner, ya tienen un dron, ya tienen, inclusive lo que decía el ingeniero Luis, hacen muchísimo el tema de agricultura, el tema de análisis de enfermedades de las plantas. Es una maravilla. O sea, si vamos, podemos pasarnos toda la noche y les podría mostrar la cantidad de ejemplos que hay. Pero aquí no, aquí todavía no, las universidades no están enseñando nada de eso. A mí me ha dado mucho gusto tener chicos jóvenes que han ido a trabajar a la empresa, o que los conozco, y no tienen ni idea, pero absorben rapidísimo la tecnología, ¿no? Y cuando ya aprenden mucho a extraer bien la información, ahí viene la parte ya, digamos, específica de diseño. Y es ahí donde los jóvenes no tienen experiencia, pero para eso están los ingenieros y especialistas, ¿no? Entonces, los ingenieros especialistas ahora están dándose cuenta de que esta información se está volviendo una necesidad imperiosa por la calidad de información y que al final de cuentas ayuda muchísimo a tomar decisiones en el diseño. Entonces, los chicos se están formando de esta manera, pero no en la universidad, ya en el trabajo. Llegan sin saber, no tienen ni idea de lo que es una nube de puntos, no tienen ni idea. Pero cuando ya la agarran, vuelan, sacan todo rapidísimo, el tema de vías. Imagínense que nosotros podemos hacer fácilmente levantar 20 kilómetros en un día, ¿no? Porque vamos con el RTK en la parte básica, con los GPS, estación total, y el resto lo volamos, y garantizamos que la obra, en la parte de obra básica, esté perfecto para el diseño, que esté bien, y luego replanteamos. Entonces ya el replanteo sale perfecto, no hay dónde, pero entonces los chicos están aprendiendo, pero ya ahorita en el trabajo, en la universidad nada. La universidad no tienen ni idea, ni idea. No sé si ustedes lo conocen a Dani Burbano, el que está a cargo del tema ahí en la central, en el tema de minería. Está allá entonces yo cuando le enseñé la nube de puntos, que hace un momentito les enseñé, él no sabía que existía la nube de puntos. Cuando este proyecto se hizo en el 2017 con Arcom, es una información pero valiosísima, valiosísima. Pero no pueden ni siquiera saber en qué programa abrir la nube de puntos. Entonces, ese es un problema, mira, grave porque hay mucha información que se ha hecho. Por ejemplo, está levantado todo el panecillo. Y esa información no saben ni dónde está. Ahí puedes trabajar un montón con esa información de LIDAR, todo el panecillo, y se puede trabajar el tema, justo lo que estábamos mencionando. ¿Qué pasa con el tema de drenajes? ¿Qué está pasando? Con el escáner, aparte de tener un buen modelo MDT, también nosotros podemos determinar qué es lo que existe ahí. Hay gradas, hay casas, hay postes, o sea, todo lo que se encuentra en el exterior, ¿no? Entonces, la información es muy fuerte, que hay que saberla manejar, pero en las universidades aquí nada, mi estimado Alex, no hay, aquí nada todavía. Muchas gracias, excelente presentación. Muy bien, Muchas gracias a ustedes. sí. Solo para aclarar, el grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, lamentablemente no tenemos la especialización de vías. Y claro, la charla posiblemente si le ponías en estos otros aspectos, hubiese sido mucho más llamativo. Sin embargo, en esta noche hemos estado 21 colegas que hemos disfrutado de esta charla muy novedosa, muy importante, y esperamos tenerte próximamente, mi estimado Alex. Realmente nos vamos contentos, satisfechos
Gracias. Muy bonita charla. La tecnología está brindándonos todos estos apoyos y consecuentemente en un futuro inmediato será lo que prime ya en todo lo que corresponde a los diseños de la ingeniería civil, de la ingeniería ambiental y de muchas más. A todos ustedes, como siempre, agradecerles de que hayan compartido con nosotros y esperarles el próximo viernes para una charla sobre geología y geotecnia. Así que les esperamos. Querido Alex, un abrazo Gracias. y muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Un mucho gusto. Chao. Buenas noches con todos. Gracias. Saludos, Orlando. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias también, Alex. Un abrazo. Hasta luego. Chao, Mario. Chao, Jorge. Héctor, qué gusto verle. Súper bien. Chao con todos. Chao, Patricio. Chao, chao. Chao, Lucho. Un abrazo. Chao, Patricio, gracias. Gracias, ingeniero Félix.